El polvo se aferraba a su falda raída mientras se acercaba a Aranberri, un pequeño pueblo en medio de la nada. Era el año 1651 y el sol implacable del norte de México no ofrecía consuelo, quemando la piel y secando la garganta. Su nombre era Isabel y sus ojos, aunque apagados por el dolor, aún brillaban con una chispa de esperanza. Había recorrido un largo camino, enfrentando peligros y adversidades. Había llegado buscando un nuevo comienzo, dejando atrás la tragedia que había consumido a su familia en el sur. Cada paso que daba era un intento de dejar atrás el pasado. Aranberri era un pueblo pequeño, tranquilo y devoto, con casas de adobe y una iglesia en el centro. Sus habitantes, curtidos por el sol y la tierra, la recibieron con cautela. No estaban acostumbrados a ver forasteros, pero la tranquilidad de Aranberri estaba a punto de ser destrozada. Una tormenta se avecinaba, no solo en el cielo, sino también en los corazones de sus habitantes. La primera desaparición ocurrió en una noche de luna llena, cuando el silencio de la noche era roto solo por el aullido distante de un lobo. Un niño, apenas un bebé, se desvaneció de su cuna sin dejar rastro, como si la oscuridad misma lo hubiera reclamado. El pueblo se unió en la búsqueda, sus antorchas parpadeando en la oscuridad como luciérnagas asustadas. Pero no encontraron nada, ni una pista, ni un susurro. Un mes después, bajo la misma luna plateada, otra familia fue golpeada por la tragedia. La luna llena parecía traer consigo un aire de desolación. Esta vez fue una niña. Su risa ya no resonaba en las calles empedradas. Su juguete favorito quedó abandonado en el camino, un triste recordatorio de su ausencia. Isabel, la forastera, se convirtió en el foco de su miedo. Su llegada al pueblo coincidió con las desapariciones y las sospechas crecieron. Su conocimiento de hierbas medicinales y sus ocasionales murmullos en la noche se transformaron en evidencia de un mal inimaginable. Los aldeanos comenzaron a vigilarla, temerosos de lo que podría estar tramando bajo la luz de la luna llena. Las desapariciones continuaron, mes tras mes, bajo la mirada impasible de la luna llena. El pánico se apoderó de Aranberri. Las familias se encerraban en sus casas, aterrorizadas de que la oscuridad les arrebatara a sus hijos. Los murmullos sobre Isabel se hicieron más fuertes, transformándose en acusaciones directas. Isabel, antes ignorada, ahora era el centro de una atención cruel e implacable. En sus ojos ya no veían tristeza, sino la frialdad de un monstruo. La presión sobre las autoridades del pueblo era insoportable. Isabel fue arrestada, acusada de brujería y de pactar con el demonio. El juicio fue una farsa, una representación macabra en la que la verdad era irrelevante. Los testimonios, empañados por el miedo y la superstición, la condenaron desde el principio. Isabel, la forastera, fue declarada culpable. La sentencia fue tan rápida como cruel, la muerte en la hoguera. Las llamas se alzaron hacia el cielo nocturno, consumiendo su cuerpo y su última esperanza. La muerte de Isabel trajo un alivio momentáneo a Aranberri. La gente, exhausta por el miedo y la ira, se aferró a la creencia de que habían destruido al mal que los atormentaba. Pero la paz fue efímera. Un mes después, bajo la misma luna llena, un niño desapareció de su cama. La verdadera fuente del mal seguía ahí, acechando en las sombras, burlándose de su ignorancia. El pueblo de Aranberri, antes lleno de vida, se convirtió en un lugar sombrío, marcado por la culpa y la desesperación. Las noticias de las desapariciones en Aranberri finalmente llegaron a oídos de la Santa Inquisición, causando gran revuelo y preocupación. Un grupo de inquisidores, fríos e implacables,
llegó al pueblo para investigar los sucesos, decididos a descubrir la verdad detrás de los misterios. Examinaron las pruebas minuciosamente, interrogaron a los habitantes con rigor y revisaron los registros del juicio de Isabel, buscando cualquier indicio de brujería. La Inquisición concluyó que no había pruebas concluyentes de brujería en el caso de Isabel, dejando al pueblo en un estado de confusión y duda. El pueblo, cegado por el miedo y la superstición, había condenado a una mujer inocente a una muerte horrible, sin considerar la posibilidad de su inocencia. Habían cometido un error terrible, uno que los perseguiría durante generaciones, dejando una marca indeleble en la historia de Aranberri y en sus corazones. Los años pasaron, las décadas se convirtieron en siglos. Aranberri lentamente comenzó a sanar, pero las cicatrices de la tragedia permanecieron grabadas en la memoria colectiva del pueblo. La historia de Isabel, la forastera acusada injustamente, se transmitió de generación en generación. Se convirtió en un cuento para niños, una advertencia sobre los peligros del miedo y la superstición. Era un eco del pasado que se negaba a ser silenciado. Hoy en día, Aranberri es un pueblo tranquilo, un lugar donde el tiempo parece haberse detenido. Pero la leyenda de Isabel sigue viva. Se dice que en las noches de luna llena se pueden escuchar sus lamentos en el viento. Algunos dicen haber visto su figura fantasmal vagando por las calles empedradas, buscando la justicia que se le negó en vida. Y los niños, susurran los ancianos, todavía desaparecen en Aranberri, el lugar donde los niños no regresan.